El leproso deberá rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Estudiemos juntos Levítico capítulo 13. Recuerda que lo único que queremos es motivarte, animarte para que tú emprendas el reto de abrir tu Biblia todos los días, que dediques momentos para orar, momentos para comunicarte con Dios. Lo importante no es el audio, lo importante no es que estés atento a nosotros, porque esto es solamente una pequeña ayuda. Lo que realmente queremos es que tú desarrolles el hábito de estudiar por tu propia cuenta la palabra de Dios. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los más desgarradores, uno de los más tristes, ya que nos cuentan el tratamiento, el diagnóstico también y el procedimiento para los casos de lepra. Capítulo 13, todo habla acerca de esta terrible enfermedad que se supone, que se considera que lleva azotando la humanidad, pues ya desde épocas muy antiguas. Algunos historiadores consideran que esta lepra nació en Egipto, sin embargo, pues se ha rastreado pues que básicamente todas esas tierras de Oriente hasta la India, hay indicios de que la humanidad ha sufrido de esta terrible enfermedad. Como lo sabemos o lo hemos visto por lo menos en películas, la lepra es una enfermedad que conforme va avanzando, recordemos que lleva 5 años de incubación, está en el cuerpo sin saberlo, y cuando se presentan los síntomas, algunas son más agresivas, pues va dejando la piel con manchas, la deja insensible, y con el paso del tiempo, principalmente la nariz, los párpados, parte de los labios, presentan una descomposición de tal manera que pues se pierden esas partes del cuerpo. La lepra en la antigüedad era básicamente, sin dar más vueltas, se consideraba un castigo divino. Dios te ha dejado, así que quien la contraía realmente estaba listo para tener una muerte en vida, así literalmente. ¿Por qué? Porque era expulsado. En este caso, aquí se van a dar las restricciones, se van a dar las indicaciones. Era expulsado de la comunidad y también expulsado de todos los servicios religiosos, todas las ofrendas, todo lo que hemos estado estudiando, que probablemente alguno ha considerado un poco difícil o pesado, pues realmente eran las formas de estar en paz con Dios y con los demás. Así que él era expulsado de todo, de la vida social, de su trabajo. Él quedaba aislado, fuera de la comunidad, en el campo, fuera de las ciudades. Así que, mis amigos, estamos ante la más grande enfermedad en los tiempos bíblicos, la más terrible. Actualmente hay todavía lepra. De hecho, aquí en México hay casos, y no pocos, de esta terrible enfermedad. Por supuesto que ahora, últimamente, pues ya tiene un tratamiento y tiene una solución. Así que estamos ante también la lepra, que es un símbolo totalmente de lo que hace el pecado en nosotros. Es un símbolo así, sin más. En la Biblia la lepra va a representar el pecado, y es que muchos, o mejor dicho, como sabemos, esta es una enfermedad que es contagiosa, de hecho, pero necesitas estar persistentemente en contacto con la persona que está contaminada para que se te pueda contagiar. O sea, no es sencillo. Sin embargo, pues en esos tiempos que se desconocían estos principios que hoy sabemos, pues mucha gente se contagiaba sin buscarlo, por supuesto, de una forma inocente, de una forma que pues nadie busca tener lepra, un castigo terrible. Entonces la contraían muchas personas que sin deberla ni temerla, sin buscarlo, por supuesto. Así que representa bastante lo que es el pecado, caer en un dolor, no solamente en dolores físicos, sino mentales, de aislamiento. Todo eso hace el pecado. Y por supuesto también llegó a ser símbolo del pecado porque no tiene cura por sí mismo, ¿no? Ellos no podían hacer algo para curarse de esta enfermedad. Así que, mis amigos, esta enfermedad, también aquí algo muy interesante es que en el capítulo número 13, los que analizan, y por supuesto ya viéndolo desde una perspectiva médica, se considera que no solamente habla de la lepra, sino de varias enfermedades de la piel. Y por ejemplo, aquí he subrayado algunas. En el versículo número 2 habla de que si tuviera en el cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca.
Fíjate, es una forma. También en el versículo número 9 nos deja claro que para todo esto se tenía que llevar con el sacerdote. Cuando hubiere lepra, lo deben traer, debe ser traído al sacerdote. Algo interesante es que la palabra o la frase será traído es una expresión que implica como que lo llevaron a la fuerza. O sea, él no quería ir y por supuesto, ¿quién va a querer enfrentar un diagnóstico que le puede cambiar la vida drásticamente? También otras manifestaciones, por ejemplo, el versículo 19 dice, cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare. Es otra manifestación. El versículo 24 dice, cuando en la piel hubiere quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca. Otra manifestación. El versículo 29 dice que en hombre o mujer le saliere llaga en la cabeza o en la barba. Por supuesto, en la barba se refiere a los hombres. El 38 dice, cuando hombres o mujeres tuvieran en la piel de su cuerpo manchas blancas. El versículo 42, cuando en la calva o en la antecalva hubiere llegado llaga blanca, rojiza, lepra es que brota de su calva o su antecalva. Entonces, lo que vemos aquí es que son diversos síntomas, o mejor dicho, manifestaciones, y consideran los que analizan que no se referían todas a lo que hoy conocemos propiamente como lepra, sino que podrían haber sido otro tipo de manifestaciones. Por eso, del versículo 1 al versículo número 6, se deja unas indicaciones para un tipo de cuarentena. Lo dejaban por 7 días, se analizaba si había mejorado o se había erradicado, pues ya quedaba libre. Y si no, volvía a quedar en cuarentena. Fíjate, algunos consideran que ese punto de la cuarentena, que hoy conocemos bastante bien, se empezó a practicar allá en el pueblo de Israel, en ese tiempo de los hebreos. También algo me parece muy valioso es que también se podía evaluar, el versículo 45 y 46 antes, eso es muy importante, porque aquí se describe básicamente lo que nosotros vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento sobre la conducta de una persona que quedaba y ya diagnosticada, había sido lepra o no. Recordemos, y esto es muy importante subrayar, este no es un tratado médico, este no es una investigación médica, esto es como la gente en ese tiempo entendía las cosas, y lo que aquí se manifiesta es su entendimiento de ellos. Esto no es un tratado científico ni médico. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar cuando una persona se le había dicho es lepra? Bueno, el versículo 45 y 46 dice que deberá rasgar sus vestidos. Esta expresión es una expresión totalmente de duelo, de luto. Cuando una persona está de luto, ha perdido a algún ser querido y está sufriendo, rasgaba sus vestidos. Bueno, el leproso debe rasgar sus vestidos. La cabeza descubierta, esa expresión también tiene que ver con despeinado, es decir, una persona que no se corta el cabello y queda totalmente despeinado. Y entonces va a gritar, inmundo, inmundo. No se va a poder acercar a las personas. También esta persona será echada o habitará fuera del campamento. Este tipo de conductas debería quedar claras. De hecho, más adelante vamos a ver que si la persona se acercaba a otras del lado de viento, tenía que alejarse más porque el viento podía traer la impureza, la inmundicia, dice aquí también, de este leproso. Ahora, también en el versículo 46, 47 y 48 se dan indicaciones para la lepra en la ropa, en la lana, el lino o en otros artículos. Esto más que lepra se identifica como un tipo de moho. Y entonces la casa o los artículos que tuvieran este tipo de lepra, entendamos un tipo de moho, también quedarían sujetas a este procedimiento para identificar y también para proceder contra este mal. Algo que queda claro, amigos, es que pues una casa que tenía moho de alguna manera también era insalubre. Así que de manera general, amigos, en primer lugar, esto no es un tratamiento médico, sino es un asunto ceremonial religioso que lo deshabilitaba a la persona para poder seguir participando. Pero también, por supuesto, de alguna forma también ayudaba para evitar a propagar estas enfermedades, promover la limpieza,
en el caso de los artículos y de la casa. Pero mis amigos también, pues era muy dolorosa la comprensión que ellos tenían acerca de la lepra. Ellos consideraban un castigo divino y por supuesto la forma en la que la vivían era algo terrible. Pero vemos en Jesús, mucho tiempo después, la forma en la que Dios trataba con las personas. Jesús trataba con las personas que tenían lepra. Jesús, varios de los milagros que hizo, los hizo en personas leprosas. Varios de los grandes héroes de la fe fueron leprosos, en el sentido de que hicieron actos de fe guiados y a través de Jesús. Vemos a Jesús tocando, conviviendo, acercándose, teniéndoles misericordia. Es decir, en estas leyes que estamos viendo aquí, pues hacían lo que pudieron en el contexto que ellos estaban. Y es que eso no hay que olvidarlo. Es cierto que de aquí aprendemos, pero también hay que entender a quién se les dijo. A estas personas en el desierto, más adelante establecieron una comunidad, pero eran otros tiempos. Así que ellos hicieron lo que Dios les indicó dentro del contexto donde estaban. Pero vemos a Jesús con el poder, la gracia, la misericordia. Vemos cómo actúa con las personas que tenían esta enfermedad. Mis amigos, creo que hoy es momento de orar por esas enfermedades graves que hoy aquejan a la humanidad, que quizá las está sufriendo, esas enfermedades crónico-degenerativas que traen muchos gastos económicos, mucho dolor, tristeza, aislamiento. Creo que es tiempo de hablar de las enfermedades que hoy están matando, destruyendo y acabando con los hogares por el tema de los gastos que hay, pero también y sobre todo por el dolor que provocan en este tiempo. Mis amigos, las enfermedades han acompañado al ser humano desde tiempos inmemorables, pero Dios de alguna manera en este caso a su pueblo le dio dentro de su contexto instrucciones para disminuir el dolor, para disminuir las tragedias de estas enfermedades, y con Jesús vemos la solución. Así que hoy es tiempo de orar por las enfermedades que sufrimos, pero es tiempo también de pensar en cambiar los hábitos que nos llevan a estas enfermedades, y sobre todo es tiempo de tener empatía, de tener mucha empatía, mucha misericordia por aquellos que sufren, por aquellos que no la pasan bien y que han caído en una desgracia muy grande por esas enfermedades tan terribles y que causan mucho dolor y gastos en los hogares. Querido Padre, hoy al revisar este tema de estas enfermedades y cómo se trataban en esos tiempos, nos da alivio saber, Señor, que tú estabas interesado en la sanidad, en las cosas de la salud pública, que tú estabas interesado, Señor, que tu pueblo pudiera conservar la salud, la vitalidad, fuerza, y que a pesar del trato que se les daba a esta enfermedad, pues era lo menor para evitar más propagación, más sufrimiento a las demás personas. Gracias, Señor, porque en la vida de Jesús entendemos el verdadero trato que tú querías darles a estas personas, la dignidad, la misericordia, la restauración que tuviste con ellos. Señor, ahora sufrimos muchas enfermedades, muchas de ellas crónicas, degenerativas, sin cura, que son demasiados gastos, que son demasiado sufrimiento. Que tu misericordia, Señor, tu mano pueda estar con las familias, con las personas, y hoy puedan sentir esperanza al saber que por más terrible que sean las enfermedades, tú te acercaste, tocaste, conviviste, hablaste, pero sobre todo sanaste. Señor, danos la esperanza de que algún día seremos sanados de las enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te dé fortaleza si estás enfrentando una enfermedad grave, degenerativa, crónica. Que Dios te dé su bendición y con su ayuda puedas sostenerte y salir adelante. Que Dios te bendiga.